El día de hoy vamos a trabajar con una práctica acerca de el suavizado o perfeccionamiento del borde. Como primer paso vamos a abrir la imagen que se encuentra disponible en los recursos de la práctica y luego vamos a activar los layers o capas. ¿Ok? Ahí están. ¿Ok? Recuerden que siempre procuro yo duplicar la capa para tener la versión disponible. Y de lo que se trata es de que nosotros vamos a hacer el recorte de esta ardilla con una herramienta de selección, algunas de las que ya conozcan o hayamos visto. ¿Ok? Entonces voy a colocarle ahorita un fondo contrastante para que podamos ir viendo cómo se va realizando el trabajo del recorte. Voy a colocarle un fondo verde porque es más o menos el color que voy a usar del fondo. Y ahora sí, ¿ok? Me posiciono en la capa de la ardilla. ¿Ok? Aquí estoy. Y voy a utilizar alguna de las herramientas de selección ya conocidas o vistas. Por ejemplo, pueden usar el lazo, ¿no? El que ustedes se acomoden. En esta versión que estoy utilizando es Photoshop 2020. Entonces Photoshop 2020 tiene esta nueva herramienta disponible que te facilita muchísimo más las cosas. ¿Por qué? Porque tú solo enmarcas o encuadras una selección y se hace de manera mucho más rápida. ¿Okay? Entonces en este caso quiero hacer la selección de la ardilla con todo y bigotes. ¿Okay? Entonces me apoyo en la selección y automáticamente se me va a crear una selección de la ardilla. No importa que ahorita en algunas partes quizá no fui tan precisa, puedo volver a seleccionar ya dentro de el perfeccionamiento de borde al que vamos a entrar. Sin embargo, bueno, si quieres ser un poco más meticuloso, puedes regresar a tu selección, seleccionas esta segunda opción del cuadrito que es añadir selección y entonces vuelves a seleccionar los elementos que creas que hicieron falta y que son importantes, ¿no? De tener en cuenta. Por ejemplo, aquí quizás hicieron falta los bigotes, ¿no? Entonces vamos a tratar de seleccionarlos un poco más. Y aquí quizás las uñas, las garritas. Un poco más de la cola. Ok. Y listo. Estos elementos ya vamos a entrar al elemento de perfeccionar el borde y podemos ir realizando la selección un poco más detallada ya dentro de la interfaz. Entonces ya tengo ahí más o menos la selección de lo que yo quiero tener un poco. Listo. Ahora sí, para entrar al perfeccionamiento de bordes tienen que tener una herramienta de selección activa y en el panel de control que encontramos acá arriba en la barra de propiedades van a encontrar este iconito o este cuadrito que se llama Select and Mask. ¿Okay? En algunas versiones anteriores aparece como redefinir borde. ¿Okay? Si nosotros no tenemos una selección activa, por ejemplo, si va aquí, no puedo entrar a este apartado. Para entrar tendría que ir al menú de Select y decirle Select and Mask. ¿Okay? Pero si tienes activa cualquier herramienta de selección, ¿okay? Cualquiera, la que ustedes quieran mientras sea de selección, les va a aparecer el cuadrito de Select and Mask. Y la seleccionamos. Y entonces se va a abrir una interfaz gráfica diferente a Photoshop. Seguimos en Photoshop, pero que nos va a tener este panel de control aquí, este panel flotante, y nos va a cambiar un poquito nuestra barra de herramientas. Vamos a tener otra barra de herramientas, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que tienen que observar es, si se fijaron, yo coloqué un borde verde, un fondo verde para generar el contraste del trabajo que se iba realizando en el borde. Y entonces aquí nosotros ya lo estamos viendo. La primera propiedad que vamos a ver la tenemos aquí, que es el modo de visualizar el trabajo que vamos a ir realizando.
Si dan clic aquí, despliegan en la flechita, van a ver que tienen diferentes opciones. Por ejemplo, esta es papel cebolla, ¿no? Esta es superposición. En el caso, por ejemplo, de esta, a mí me funciona para ver cómo voy detallando el borde, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ponerlo sobre fondo blanco, sobre fondo transparente, y eso les ayuda a ver cómo va haciendo el recorte. Vamos a quedarnos con, de momento, con papel cebolla, y vamos a bajar un poquito la opacidad. De esa manera podrán ver lo que ahorita tienen ya, lo que van recortando y cómo se va viendo respecto al fondo que colocaron. Ahora, del lado izquierdo van a ver que tienen la barra de propiedades. Entonces, esta de aquí es la herramienta de zoom. Con esta se pueden acercar y presionando la tecla de la barra espaciadora podemos avanzar hacia el borde, ¿ok? Si no, aquí también tienen esta manita, la misma manita con la que una vez que ya están dentro de la interfaz pueden avanzar, ¿ok? Con lo prefieran. Entonces me acerco para ir viendo cómo está el borde, me puedo ir alejando y viendo. Y vamos a trabajar, por ejemplo, con esta herramienta de aquí. Esta herramienta de aquí es para seleccionar. Les decía, si hubo partes que hicieron falta, por ejemplo aquí, podemos volver a seleccionar con esta herramienta. Pueden ir pasando por toda el trabajo de la orilla y pueden ir viendo dónde pudo hacer falta, ¿no? Entonces, bueno, con esta herramienta vuelven a seleccionar. Ahora vamos a trabajar con esta herramienta de aquí, que es justamente la que nos va a ayudar a perfeccionar el borde. Entonces yo selecciono y si se fijan, aquí arriba tenemos dos iconitos, el de más y el de menos. Entonces cuando nosotros vamos dando clic, vean lo que va sucediendo. Me voy a acercar para que puedan ver el efecto. ¿Okay? Selecciono mi herramienta con más, puedo crear un poquito más grande mi pincel. Recuerden que ya vimos las propiedades del pincel. Y si se fijan, el color que tiene de fondo, me estoy metiendo en ese color de fondo para dejar el trabajo de el detalle de los pelitos de la ardilla que vuelan, ¿ok? Entonces esto ya dependerá de la delicadeza que cada uno le vaya poniendo al proyecto que está trabajando. Entonces justo a este proceso se le está llamando o le llamamos suavizado de bordes, ¿ok? Porque lo que estamos haciendo es que de un borde que era muy impreciso, muy irregular, estamos tratando de rescatar el detalle, ¿no? Para que cuando cambiemos el color podamos tener un buen corte que se pueda adaptar a distintos entornos o a distintos colores. Y entonces ustedes van a ir viendo cómo va quedando. De repente, por ejemplo, podríamos ir perdiendo detalle en algunos puntos. Entonces, bueno, alejarnos nos ayuda a ver cómo es que se está realizando este trabajo. Por ejemplo, aquí vean, nos hizo falta un poquito. Aquí, por ejemplo, me voy a acercar porque si bien es cierto que recupero un poquito de detalle, pierdo un poquito la unión de los pelitos de la ardilla con el cuerpo. Entonces voy a volver a seleccionar este, pero ahora le voy a decir menos. Y menos me va a ayudar a recuperar. ¿Vieron? Por ejemplo aquí. ¿No? Aquí ahorita voy a empezar a hacer el trabajo de inclusive de selección. Aquí por ejemplo puedo volver a poner unos que otros. Ahora, hay partes donde si se fijan la selección está empezando como a meterse al espacio en blanco. Entonces tienen esta herramienta de aquí que es el lacito que les ayuda a realizar la selección, ¿ok? Sin tener, ¿ok? Solo del borde, sin tener que volver a seleccionar todo el borde. Entonces puedo ir seleccionando por pedacitos. Y ahora sí, regreso a este en el que yo estaba trabajando y empiezo a meterme un poquito. Aquí quizás como el pelo es muy pequeño, voy a cambiar el tamaño de mi pincel. Inclusive puedo quitarle dureza, un poco más despaciado. Y vean,
Es un trabajo un poquito más delicado. ¿Ok? Me meto un poquito. Y aquí voy a empezar a trabajar con los bigotes. Aquí, por ejemplo, voy a hacer una selección. Ok. Tenemos lazo poligonal, lazo magnético y podemos ir eliminando la selección, ¿no? Vamos a decirle que menos para que esto no lo agarre. Ok. Y ahorita trataremos de recuperar los bigotes. Ahora sí. Ok, trataré de recuperar el detalle. Ahorita vamos a ver un suavizado para trabajar con este detalle de los bigotes, ¿ok? Ahorita no hemos movido nada de estos rubros porque estamos trabajando solo en el detalle del perfeccionamiento del borde, ¿ok? Exterior. Ok, ya lo eliminé, voy a buscar recuperarlo de alguna manera. Okay. Y bueno, elimino aquí. Y entonces, si se fijan, hay detalles que necesito recuperar y hay detalles que quiero eliminar. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí sí necesitamos eliminar, meternos para dejar solo blanco. Ok, entonces lo voy a hacer de una manera más rápida con la selección. Okay. Y ahora recupero un poco. Y todo este trabajo no es otra cosa más que estar haciendo perfeccionamiento de borde. De hecho, le voy a quitar dureza y tamaño. Voy a dejar dureza y espaciado. Entonces, ¿para qué? Para que me queden algunos pelillos volando. ¿Okay? Entonces, todo este detalle lo voy a ir haciendo alrededor de todo el borde. Voy a hacerlo un poco más rápido para que el video no dure mucho. Voy a hacerlo más grande. Y bueno, no importa que ahorita no sea tan precisa. La idea nada más es mostrarles el proceso y ya cada uno de ustedes en casa va a poder decidir de qué manera pueden ir trabajando cada elemento. Y depende pues también de la cantidad de elementos que quieran eliminar. Ok, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido. De esta forma, si se fijan en algunas áreas, van recuperando elementos. Aquí me metí mucho, entonces voy a volver a recuperar la selección. Ahí está. Ahí está. Entonces con mi pincel, ahora un poco más pequeño, necesito menos detalle. Ahí está, recupero parte del elemento
rozar suavemente, tanto como lo necesiten. Ahora vamos a ver que nos falta, por ejemplo, el detalle del tronco. Entonces yo lo quiero seleccionar, ¿sí? Ya lo hice de manera automática. Si me acerco puedo ver también aquí que me pudo haber hecho falta, por ejemplo esto de aquí. Detalle del borde, ya me acerqué un poco más. Ahí está. Me hacía falta un pedacito. Ya lo estoy recuperando. Listo. Ok, hasta aquí le vamos a dejar. Si se fijan, ya es un buen trabajo porque voy a tener un recorte de muchos detalles que antes con la herramienta de selección podría no haber tenido. Ahora vamos a ver las siguientes opciones. En la parte de acá, si ustedes dan clic, van a ver que dice radio inteligente. Me voy a acercar para que vean qué significa eso. Cuando ustedes activan esta selección, significa que el color, ¿okay? Aquí es donde se ve más, como más detalle, se va a, digamos, como a multiplicar un poco con la orilla del borde. Y entonces te va a permitir que el color se intensifique en estas zonas. Te va a dar mucho más detalle. Hay otros elementos para definir también, por ejemplo, el borde. Dependiendo del caso de lo que necesites, podrías darle, por ejemplo, un suavizado. ¿Okay? Si se fijan, se mete un poquito, se come un poquito del trabajo que venimos realizando, pero esto lo hace de manera global a toda la selección. Y ahora en el suavizado lo que va a hacer en el feeder es que no les va a dar el detalle del elemento preciso, sino que le va a dar un ligero matizado, ¿no? Y hay una herramienta que sí considero muy útil aquí, que se encuentra en esta parte que dice descontaminar color. Si ustedes la activan, pueden ver que podría marcarles la diferencia entre el borde y lo que ustedes están trabajando. En este caso, por ejemplo, ahorita no nos está siendo de utilidad, lo vamos a quitar. En algunos casos podrían ser de utilidad. Y finalmente te pregunta cómo quieres darle salida a este recorte o a este perfeccionamiento del borde. Entonces puedes elegir varias opciones, que te lo mande a una máscara de capa, te lo mande a un nuevo layer con recorte, te lo mande a un nuevo layer con máscara, a un nuevo documento. Tú decides qué quieres hacer. Yo en este caso lo voy a mandar a un nuevo layer con máscara y le vamos a dar OK. Entonces, si se fijan, ya salí de la interfaz gráfica del perfeccionamiento de bordes y entonces ya tengo todos estos detalles de los pelitos de la ardilla volando. Si yo quiero volver a entrar porque quiero ser más precisa, por ejemplo, en estos detalles que todavía se ven volando, podrían verse raros, puedo regresar al perfeccionamiento simplemente activando mi selección. ¿Okay? Activo mi selección y entro otra vez al Select and Mask. ¿Okay? Y entonces ya aquí puedo seguir redefiniendo el borde. Puedo seguir trabajando con los detalles que yo considero que hayan hecho falta y que necesito trabajar, ¿no? Por ejemplo, nos está quedando todavía mucho color aquí en el borde blanco y podría notarse un poco la diferencia a la hora de cambiarle un color mucho más oscuro, ¿no? Entonces los pelitos tienen que quedar mucho más limpios. Entonces pueden venir y volver a hacer ese trabajo. ¿Okay? Ustedes pueden limpiarlo todo. Y a la hora de la salida, para volverlo a guardar, le dicen con Layer Mask. ¿Okay? ¿Okay? Y ya estamos aquí, seguimos trabajándolo. Y ahora voy a abrir una imagen, por ejemplo esta,
que es más o menos como lo que me imagino que voy a colocarle. ¿Okay? Con mi comando de transformación la crezco para que no se vea y la mando por debajo de la ardilla. ¿Okay? Como es un fondo, tenemos que crear el plano, le damos un desenfoque porque solo quiero que se vea el plano, que la ardilla está aquí. Y de esta manera nuestra ardilla tendría un recorte y una integración más precisa con los elementos que tiene de fondo. ¿Okay? Entonces es una muy buena alternativa para cortar cabello, raíces, pelos, ¿no? De animales, cosas que vuelan, nieve, entre algunas otras cosas. Espero les sea de mucha utilidad.